En este video, en esta charla, voy a tratar de referirme a una anécdota que me ocurrió en un país africano, que se llama República de Burkina Faso, que antes se llamaba Alto Volta, que fue rebautizada en 1984 con ese nuevo nombre que quiere decir Tierra de la Gente Incorruptible. Burkina Faso tiene 274.000 kilómetros cuadrados, 20 millones de habitantes. La población, la etnia principal son los Mosi, y la lengua Mosi es la lengua que se habla más en el país, además del francés, que es la lengua franca, la lengua de relación. Y también hay otra etnia con menores porcentajes, como por ejemplo los Fulani, que son aproximadamente 8 o 9%. Burkina Faso fue una colonia francesa a partir del fin del siglo XIX, 1899, y recién adquirió su independencia en 1960. Los primeros gobiernos fueron bastante inestables, golpes de Estado, siempre la influencia francesa estaba atrás. Hasta que aproximadamente en 1983 subió el poder en un golpe de Estado con apoyo popular un líder revolucionario, podemos decir, que se llamaba Thomas Sankara. Thomas Sankara, que había sido primer ministro en un gobierno anterior, subió con mucho apoyo popular y cambió el nombre del país, inició una campaña de alfabetización, redistribuyó la tierra en algunos aspectos, construyó vías férreas, carreteras, prohibió la mutilación genital femenina, prohibió los matrimonios obligatorios, prohibió la poligamia. Este régimen de Sankara tenía apoyo de otros regímenes progresistas, sobre todo de Muammar Gaddafi, que en ese momento era el líder de Libia. Y las relaciones con Francia estaban bastante deterioradas. Bueno, allá por el 87, Thomas Sankara, que tenía mucha resistencia del gobierno francés en particular, pero por sus posiciones, sufrió un golpe de Estado que terminó con su muerte y con el cambio de gobierno, en donde subió al poder el presidente Blaise Compaoré, que habría de continuar hasta 2014 como presidente. En el 87 se produjo el golpe de Estado, que fue bastante violento. Bueno, en ese momento que se producía el golpe de Estado, yo estaba llegando a Ouagadougou, que es la capital del país. Se trataba de un proyecto que estábamos desarrollando sobre las aguas subterráneas en Burkina Faso. En realidad yo lo estaba desarrollando con una institución canadiense, que es una universidad que se llama Université du Québec à Chicoutimi, y armando el proyecto con la Universidad de Ouagadougou y la Universidad de Quebec en Chicoutimi. Llegué sin conocer el país, porque nunca había estado, y fui a visitar una organización internacional en primer lugar para enterarme de cómo estaban las cosas, y es en ese momento que estaba en el segundo o tercer piso de un edificio de una organización internacional, en donde estaba conversando sobre el tema del agua en Burkina Faso. Se siente disparos y gente que corre por todos lados, que se veía por la ventana hacia abajo, y inmediatamente suspendimos la reunión y yo traté de irme, volver al hotel. Y bueno, bajé, salí a la calle, había mucho caos y por supuesto no había taxis ni nada de eso en ese momento. Tratando de encontrar locomoción para poder volver al hotel y logré que un cooperante holandés, probablemente funcionario de las Naciones Unidas, accedió a llevarme al hotel, y fui al hotel y ahí me instalé en el hotel en el medio de un caos y de un tiroteo generalizado. El hotel estaba muy cerca
del Palacio Presidencial, digamos a 50 metros. Ahí está la Plaza de la Independance, y ahí se estaban produciendo los combates, porque la Guardia Presidencial, que era leal a Sankara, estaba resistiendo, y bueno, y el tiroteo era alrededor del hotel en realidad. En ese momento lo que pude hacer fue agacharme porque mi habitación estaba en la planta baja y por la ventana se veían los soldados que atacaban a la plaza presidencial. Los tiros se disparaban, yo me apagué la luz y me acosté en el suelo provisoriamente hasta que pasara todo. Cuando calmó un poco el tiroteo, fui a ver qué pasaba al lobby del hotel y allí en el comedor del hotel, y ahí había unas pocas personas, porque ese hotel en Burkina Faso no es un lugar turístico para nada, y esas pocas personas, que serían 7, 8 personas, estaban mirando la televisión que solamente entonaba marchas militares. Y ahí estuvimos un rato, se tranquilizó la cosa, y bueno, y después no se sabía lo que pasó porque no teníamos información. Y entonces al otro día ya se corrió el rumor de que el golpe continuaba porque todavía no estaba bien definido quién había asumido el gobierno. Lo que sí se sabía es que habían matado al presidente, a Tomás Sankara, y que estaba en duda quién iba a ser el nuevo presidente y había discusiones de ese tipo. Yo tenía que viajar a Níger, que es un país vecino, porque yo llevaba los fondos para un congreso que se iba a realizar en Niamey, que es la capital de Níger, pero claro, no podía salir del país, no podía ser, claro, todos los vuelos se cancelaron, no había comunicaciones, no había teléfono, no había nada, no había correo, por supuesto. Y entonces hubo que aguantarse, esperar días, pasar los días, a que se estabilizara la situación, cosa que no pasaba, que no se sabía. Y yo, como tenía que ir a Níger, ¿con quién hablo para poder ir a Níger? Y entonces encontré un cuartel militar bastante grande. Y dije, este es el lugar que tengo que hablar para que me autoricen a salir. Y entonces ahí me entré al cuartel, pedí permiso para hablar con el jefe. Y bueno, y me condujeron hasta adentro, y ahí estuve hablando con el jefe del cuartel y le expliqué lo que pasaba. Y el jefe del cuartel dijo, nosotros estamos muy agradecidos por la ayuda canadiense, dice, pero la verdad que en este momento no le puedo garantizar nada porque la situación está muy indefinida todavía, así que lo lamento mucho, pero va a tener que esperar. Bueno, me fui del cuartel y ahí me quedé esperando varios días, iba todos los días por las calles de Ouagadougou a ver qué pasaba, porque estaba bien 10, 15 días que estaba ahí trabado en el país, en Ouagadougou, sin poder salir. Y bueno, en una de esas caminatas vi un cartel que decía, en una agencia de una compañía aérea, que era Air France, decía, el gobierno francés ha puesto un avión a la disponibilidad de los ressortissants français, o los ciudadanos franceses. Entonces el gobierno francés había autorizado un avión para poder sacar a todos los ciudadanos franceses de Burkina Faso. Entonces yo, que no era francés, sino tenía la nacionalidad canadiense, bueno, me presenté y dije, yo también quiero ir. Soy canadiense, tengo la ciudadanía canadiense, yo soy canadiano. Y bueno, me metieron en la lista. Entonces cuando salió el avión, cuando llegó el momento, me fui al aeropuerto, me metí en el avión y ahí desde el aeropuerto vi un avión de Libia que estaba ahí estacionado, no sé por qué, pero considerando la situación, el apoyo que Sankara recibía de Libia, obviamente tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, finalmente fui, después de 2 semanas, llegué a París, después el avión me llevó a París, y llegué a París, mucho agradecimiento después de todo ese lío poder estar en el Charles de Gaulle, en el aeropuerto, y de ahí volví a Canadá, y donde
Bueno, me llamaron de varias radios de Canadá, de Quebec, en francés, en inglés, para explicar cómo era la experiencia que había pasado, etcétera. Yo expliqué lo que pude, dadas las circunstancias. Así que esa es un poco la anécdota. En estos momentos, Burkina Faso sigue siendo un país subdesarrollado de África. Su posición mediterránea lo condena a depender de otros países en muchos aspectos. Es un país relativamente pobre, que está en el límite entre el desierto y las zonas sabanas y de selvas de África Central. Y en ese sentido son pueblos ganaderos y agricultores, y con una política muy influida por Francia, por la geopolítica francesa influye mucho, que en sus antiguas colonias interviene constantemente para evitar que haya cambios que dificulten su influencia, porque hay también muchas compañías francesas que han invertido en minería y en otros rubros económicos, y tienen interés de mantener el control, que lo está manteniendo en sus casi 20 colonias africanas. Bueno, esta es la anécdota de Burkina Faso, eso fue en 1987, así que con eso me despido de esta segunda charla y espero continuarlas a la brevedad. Bueno, hasta luego, adiós.